el mejor defensor de la historia o simplemente un muy buen defensa que fue favorecido por jugar con los mejores equipos de su generación. Veamos qué tan bueno en realidad fue Paolo Maldini. Defensivamente, Paolo Maldini, la verdad es que era un baluarte excepcional. Empezando en términos de uno contra uno, nos encontramos ante un defensor muy inteligente que siempre tenía una muy buena postura corporal, la cual le permitía contraatacar cualquier movimiento que hiciera el delantero o extremo que tuviera al frente. Tenía una agresividad importante, lo cual le permitía siempre jugar entre ser agresivo y ser paciente. Esto a veces podía hacer que los atacantes no supieran exactamente qué hacer o cómo reaccionar, cómo buscar atacarlo, debido a la gran inteligencia del juego que tenía el italiano. En términos de anticipaciones o de colocación, hay que decir que Maldini tenía un sentido de la colocación magistral. Sabía leer muy bien el juego, estudiaba mucho por dónde venían los pases, cuáles eran las tendencias de los equipos oponentes a los que él se enfrentaba. Esto le permitía en casi todo momento estar siempre un paso por delante de la defensa. Algo que me parece increíble es ver cómo manejaba también el tema de la agresividad, porque creo que hemos visto en los tiempos recientes jugadores como Sergio Ramos ser penalizados por ser excesivamente agresivos y llevarse varias expulsiones, o jugadores como un Virgil van Dijk que prefieren ser extremadamente pacientes y temporizar y llevar al atacante a un punto en el que no sepa qué hacer. En cambio, Maldini jugaba con ambos costados y lo hacía casi a la perfección. Obviamente podría fallar de vez en cuando, va a depender de qué extremo se encontrara. Obviamente esto es común, no vas a ganar todos los duelos todo el tiempo, pero hay que decir que era increíble cómo Maldini manejaba mucho esto. En su época de lateral, que era donde se enfrentaba a extremos usualmente más habilidosos, más rápidos, no tenía problema en jugar fuerte. De hecho, notábamos que quizás debido a la dureza a la que se jugaba en otras épocas, jugaba mucho a hacer tipos de faltas un poco fuertes que quizás en otra ocasión eran tarjeta amarilla si las vemos actualmente, pero para esa época se dejaba pasar un poco más ese juego. Yo sentía que Maldini hacía esto como una manera de marcar territorio, ¿no? De mandarle un mensaje al atacante, dándole a entender como esto no va a ser fácil, esto es lo que te va a esperar si quieres atacarme durante los partidos. Esto obviamente cuando pasó a jugar al centro de la saga dejó de hacerlo tanto, debido a que al ser central su posición es un poco más peligrosa, tener este tipo de entradas o de errores, pero seguía manteniendo un sentido de la colocación excepcional y era el general y comandante de la saga. Ya a partir de acá veamos que Maldini era un talento totalmente distinto a lo que habíamos visto anteriormente. En el tema físico era curioso porque Paolo Maldini quizás a primera vista no te parecía un defensor extremadamente físico, no era alguien que te pareciera imponente. A pesar de que tenía una buena estatura, era alguien de una complexión algo delgada, fibrosa a lo mejor, pero tú no veías que fuera, por ejemplo, te puede venir a la mente jugadores de la época, Gullit, Desailly, Ronald Koeman, quizás un Virgil van Dijk o Jerome Boateng si nos vamos a épocas más actuales. Maldini nunca tuvo un físico de estas magnitudes, pero aún así era casi imposible ganarle un duelo físico. Era un tipo que tenía una inteligencia tal debido a que sabía cómo utilizar su cuerpo, su contextura ancha para proteger el balón. A la vez su agresividad le permitía sobreponerse al físico de los demás delanteros o sus propias limitaciones. Esto hacía que ganaran muchísimos duelos todo el tiempo. A veces aunque pareciera que no te los iba a ganar, te mandaba al piso. Era una locura lo fuerte y lo aguerrido que era el italiano. En el juego aéreo también era un baluarte, debido a su sentido de la colocación, casi siempre lograba estar bien posicionado para poder saltar antes que el atacante y ganar la posición. Esto, aunado a su agresividad y a la quizás permisividad, si lo quieres ver así, de los árbitros de la época, hacía que Maldini fuera casi imposible de batir en el juego aéreo. Quizás en el aspecto ofensivo no lo vimos tanto, esto lo tocaré un poco más adelante, pero en el aspecto defensivo era increíble. De hecho, creo que esta es una clara muestra de cómo, a pesar de no tener un físico imponente, con simple fuerza bruta, muchas ganas, ser aguerrido y también muchísima inteligencia, puede sobreponerte a otros delanteros. Maldini es el claro ejemplo de esto. Porque sí, si lo comparas con otros defensores de la época, quizás no te va a parecer el defensor más imponente en el aspecto físico, pero era casi imposible ganar a los duelos uno contra uno. Me pareció una locura ver cómo, a pesar de que quizás tenía extremos o delanteros que parecían mucho más corpulentos, les ganaba y los tiraba al piso, no le importaba, no daba un balón por perdido. Esto lo hacía ser un baluarte del Milan y también de la selección italiana para esa época. En sus años como lateral, Paolo Maldini tenía una muy buena velocidad. Quizás esta no se veía puesto a prueba debido a que Maldini siempre fue un lateral puramente defensivo. De hecho,
cuando jugaba como lateral siempre era el lateral del otro costado el que se encargaba de proyectarse mucho más. En otra época era Panucci, después empezó a ser Cafú o Gianluca Zambrotta, dependiendo de contra qué equipo jugara. Pero usualmente veíamos que Maldini mantenía un poquito esa línea de tres, entre comillas, porque quizás ese concepto no estaba tan mostrado para esa época como lo vemos más recientemente. Pero sí, Maldini usualmente era el que se quedaba un poquito más atrás, no se unía tanto al ataque. Quizá por esto no se veía su velocidad tan puesta a prueba, porque ya de por sí, por la simple colocación, le permitía ganar casi todos los duelos. Pero de vez en cuando, obviamente, vas a perder algún drible, algún duelo. Esto puede pasar o pueden quedar mal parados. Y en esas ocasiones Maldini igual destacaba por una buena velocidad de recuperación. Lograba mantenerse debido a sus altas zancadas y básicamente por pura fuerza, por pura pasión. Se notaba que, no, como les mencionaba en el párrafo anterior, no daba un balón por perdido. Esto hacía que siempre corriera a toda gas, a todo el momento que pudiera. Siempre buscaba ganar la posición. Esto hacía que fuera un defensor muy difícil también de batir en carreras largas, porque creo que muchos cometían el error de subestimar este aspecto del italiano y veían que tampoco podían ganarle. Esto demuestra cómo Maldini en el aspecto defensivo manejaba básicamente todos los registros de juego, lo cual lo hacían una muralla, un tipo de verdad impasable tanto en el aspecto técnico de inteligencia táctica como en el aspecto físico. Creo que uno de los aspectos más infravalorados de Paolo Maldini era el tema de su pase. En términos generales tenía un muy buen pase corto, un muy buen pase al pie. Partamos de que, como les mencionaba, Paolo Maldini no era un lateral ofensivo, era alguien que prefería quedarse un poquito más en la retaguardia. Entonces quizás no íbamos a ver highlights o momentos de Maldini atacando, desbordando por su banda. No era ese tipo de lateral, pero era muy bueno para romper líneas de presión. Creo que tenía una muy buena técnica. Era un defensor muy elegante, muy frío a la hora de salir. Se notaba que la presión de los rivales no lo ponía nervioso. No tenía problemas para hacer pases que pudieran romper líneas y ayudar a crear la construcción desde atrás. Obviamente, recordemos la época en la que estamos revisando. Esta no es la era de un Guardiola en el que de repente ves a centrales como Stones o Akanji adelantándose y parándose al lado de un pivote. No era esta época, no veíamos tanto ese tipo de esquemas, por decir que casi nunca los veíamos. Entonces Maldini usualmente dejaba este punto de la construcción hacia los centrocampistas. Partamos de que nunca fue un playmaker, vamos a llamarlo, como yendo hasta momentos actuales, un Van Dijk, un Cubarsí, que destaca tanto por ese pase rompiendo líneas. Maldini nunca fue este tipo de jugador, pero tenía un muy buen pase por debajo que hacía que pudiera romper líneas y creo que era muy infravalorado, lo cual le permitía hacerlo bastante seguido. Ahora, uno de los grandes defectos de Paolo Maldini aquí era el pase largo. Debo decir que después de revisar tantos partidos me sorprendía la cantidad de veces que lo intentaba porque los resultados nunca fueron buenos. Creo que simplemente no era preciso. La técnica estaba, no veías que fuera un problema de técnica, de que se plantara mal, simplemente no tenía la precisión para hacer llegar a este tipo de pases. Por ende, creo que me sorprendió un poco ver que lo intentara con tanta asiduidad a pesar de que los resultados no eran los mejores. Siempre era un tema de precisión, como que se pasaba de fuerza o el balón no iba preciso exactamente. Lo veíamos también en cambios de frente que muchas veces comprometían un poco al lateral de turno para buscarlos. Era uno de los puntos débiles del defensor italiano, que obviamente en juego en corto era muy bueno, la verdad, rozaba el élite por no decir que era élite. Creo que no llega a élite, quizás más porque no era utilizado en estas circunstancias muy seguido, pero en pase largo la verdad fue una gran debilidad del defensor italiano durante toda su carrera. Además, lo notábamos cuando era lateral, debido a que no subía nunca al ataque. También uno de los motivos era que no era peligroso al momento de montar centros. Lo intentaba muy poco y cuando lo intentaba tenía resultados dispares, no eran centros peligrosos. Entonces siempre se le dejaba esta faceta del juego al otro lateral, como les mencionaba anteriormente. O era Panucci, o era Zambrotta, o era en algunos momentos Cafú. Sí, directamente sí, debemos decir, confirmar que Maldini, por lo menos esta parte de su juego nunca fue la mejor, fue uno de sus grandes puntos débiles. Obviamente no se explotaba tanto para la época, pero como digo, lo intentaba bastante y me sorprendió que lo intentara bastante a pesar de que los resultados no eran los mejores. A pesar de que, como les mencionaba, que Maldini no era un defensor ofensivo, no era alguien pensado en buscar romper líneas, debo decir que su técnica de drible fue bastante infravalorada. Como les mencionaba en anteriores párrafos, era un defensor bastante técnico, bastante elegante. Era alguien que no perdía la calma, la compostura ante la presión del rival. Quizás como veíamos, si nos vamos a ejemplos actuales, el Barça-PSG, ese infame partido en el que Araujo se había expulsado, porque sabemos que el PSG buscó
como buscarle las cosquillas haciendo que él saliera con balón jugado al ver que era una debilidad y que no te aguantaba esa presión en conjunto. Maldini no se ponía nervioso, de hecho, más de una vez lograba salir del camino con unas pisadas impresionantes, unas buenas fintas. A ver, no era un central hiper ultra mega técnico, no nos vayamos hasta esos extremos, pero era capaz de salir de ese tipo de circunstancias sin muchos problemas. Podía hacer fintas, algunas pisadas de balón. Era muy bueno cubriendo también el balón para evitar una pérdida. Esto era algo que también utilizaba mucho. Como les digo, no era una parte primordial de su juego. Él siempre se enfocó en el aspecto defensivo. Pero esto también hacía que sus equipos tuvieran un outlet porque creo que buscaban presionar alto y veían que Maldini no tenía problemas en jugar al frente, de pasarla, de conducir un poco. No era su fuerte específicamente, debido a que para la época creo que defensores como Ronald Koeman y ese tipo de defensas eran casos muy específicos, muy especiales. Pero Maldini para nada era bruto con la salida de balón. Era bastante bueno. Esto es otra cosa que se le agrega mucho más y engrandece la leyenda del italiano. Esto no es una parte de su juego, nunca lo fue. Directamente no lo intentaba. Esto no me parece mal. Es simplemente entender tus limitaciones y dedicarte a lo que eres mejor. En términos de tiros de esquina o tiros libres, podía ganarte muchos balones, como mencionaba antes. El tipo por arriba era una bestia, era muy muy bueno. Pero recordemos que durante su carrera Maldini jugó siempre con delanteros impresionantes. Jugó con Van Basten, jugó con Gullit, que no es delantero, pero era un volante que tenía mucha potencia aérea. Jugó con tipos como Shevchenko, como Inzaghi, como el gordo Ronaldo. O sea, siempre estuvo acompañado de delanteros de la élite total. Entonces, creo que nunca se intentó utilizar a Maldini, nunca se le vio como un baluarte o como una posible ofensiva. Estaba ahí, obviamente siempre iba a estar ahí pendiente porque te las podía ganar, iba a marcar algunos goles como los que están viendo acá, pero no era una parte focal del ataque del Milan, nunca lo fue, nunca se buscó que lo hiciera. Quizá por eso, por ejemplo, a mí me costó un poco encontrar goles, encontrar registros o partidos en los que anotara, pero la realidad es que era peligroso, tenía el potencial de ser alguien muy fuerte en este aspecto. No sé si en los niveles de quizás un Sergio Ramos, que es el defensor más goleador que nos viene a la mente en la actualidad, pero podía ser alguien bastante más peligroso de lo que se terminó siendo durante la carrera. En conclusión, después de este análisis del defensor italiano, debo decirles mi opinión. Como pueden ver, yo tengo 25 años. Yo no vi jugar a Maldini durante su carrera. Yo empecé a ver fútbol a partir del 2010 aproximadamente. Ya Maldini estaba retirado para esa época. Obviamente, si eres como yo, probablemente has escuchado en muchas ocasiones que Maldini era considerado siempre como el mejor. Has visto defensores actuales y te entran las dudas, porque esto es así. Muchas veces nos pasa que al ser tan jóvenes escuchas gente mayor siempre poniéndote jugadores de esa época como todos son mejores que la época actual. Puede molestar, puede darte un poco de fastidio porque da la sensación de que es esa típica conversación de lo anterior es mejor que lo que hay ahora, ¿no? Esto es lo que me ha llevado a hacer este tipo de análisis porque vienen más de este tipo. Voy a analizar también jugadores retro de la época, aparte de jugadores actuales. Quise empezar con Maldini porque siempre tuve esta curiosidad de verlo jugar, de ver sus partidos, porque creo que es muy distinto ver clips que puedes ver en Instagram de algunas acciones en concreto a ver partidos en directo de él. Me parece una locura, de verdad. Estoy totalmente de acuerdo con los que lo dicen. Para mí, Paolo Maldini fue el mejor defensor en la historia del fútbol. Esa capacidad de dominar todas las facetas, de infundirle miedo a los extremos atacantes. Recordemos que hace no mucho Thierry Henry habló con Maldini en CBS Sports, en un episodio de ese programa de la Champions, y Henry confirmó que cuando sabía que Maldini estaba por su banda se preocupaba, no le gustaba porque sabía que le iba a pasar mal. Y lo notaba durante los partidos, como muchos atacantes intentaban medirlo solo para jugar atrás. Sabemos que esto no era con juegos de posición como lo vemos actualmente, que es por un tema de reducir riesgos. Esto era simple y sencillamente que no sabían qué hacer para tratar de atacarlo. Esto te habla del respeto que infundía Maldini en los demás atacantes. Un líder total, como organizaba la cancha, mostró personalidad desde muy joven y aún como lateral y también como central, lo hacía espectacular. De verdad, confirmo después de esto que Maldini para mí el mejor defensor de la historia. ¿Qué defensas actualmente se le acercan? No me viene a la mente ninguno, porque si repasamos los mejores defensores de la época actual, Sergio Ramos creo que uno de sus grandes peros fue a veces la inteligencia posicional, a veces podía pecar por exceso de confianza en dejar espacios o ser demasiado agresivo, lo cual le costaba muchas tarjetas.
Vemos un Virgil van Dijk que para muchos es el mejor defensor de la actualidad y muchos lo comparan, no sé si con Maldini, pero lo ponen en esas instancias. Van Dijk me parece que era muchísimo más pasivo, buscaba mantener mucho más la posición en vez de atacar, y Maldini manejaba tanto la paciencia para temporizar al defensa como para atacar directamente el balón y robarla sin ningún problema. De verdad me ha costado mucho pensar qué defensores de la actualidad se le acercan o están relativamente no tan lejos del nivel del italiano. Quizás Van Dijk pueda tener un poquito ese aura de que los atacantes no lo buscan tanto y prefieren jugar atrás, pero a veces lo pienso y me parece quizás hasta una falta de respeto con el italiano. De verdad, me cuesta encontrar a alguien cercano a esos registros. Así que la conclusión oficialmente es sí, Paolo Maldini fue el mejor defensor en la historia del fútbol. Y bueno, muchachos, hasta acá llegó este video. Si te gusta este tipo de contenido, por favor no olvides dejar tu like y suscribirte, y deja tu opinión en la caja de comentarios para que el algoritmo ayude. También, si quieres saber de dónde busco todos estos datos, no te olvides de descargar la app de SofaScore, te la dejo aquí en la cajita de la descripción. De esta manera me sigues ayudando a que este contenido tire para adelante y siga subiendo. Y nada, chicos, les mando un abrazo muy grande, hasta acá llega este video y nos vemos en el próximo episodio.